Amigos, muy buenos días, bienvenidos a un programa especial, porque hoy, aprovechando que este es el programa número 1000 de La Economía y Usted, queremos llevarles por un viaje muy especial. Queremos recorrer 60 años de historia ecuatoriana en 4 minutos, enfocándonos en la evolución de la población de nuestro país, desde el censo de 1950 hasta el más reciente, el de 2010. Remontémonos entonces al año 1950, cuando se realizó el primer censo de población, y veamos cuál era la estructura de la población ecuatoriana. Para 1950, el Ecuador tenía 3,2 millones de habitantes, y aquí vemos la población presentada como pirámide poblacional, donde a este lado están las mujeres y a este lado los hombres, divididos por edades. Cada línea de estas representa el número de personas, ya sean hombres o mujeres, en un rango de 5 años. Para acá están los más jóvenes, para acá los más viejos. Esta línea, por ejemplo, son los hombres que al momento del censo tenían entre 40 y 44 años de edad. Esta son las niñas que tenían entre 10 y 14 años, y así para todas las edades. La pirámide, la forma de la pirámide, refleja mucho de la estructura de la población en la época. Pocos jóvenes y aún menos viejos. Una estructura muy típica de un país subdesarrollado de mediados del siglo pasado, con poca población, tanto joven como mayor, pero ya vamos a ver que en las décadas posteriores los jóvenes crecen muy rápidamente. Viajemos 12 años en el tiempo al año 1962, cuando se realizó el segundo censo de población y ya teníamos 4,5 millones de habitantes. Para el año 62, la estructura de la pirámide ya había cambiado un poco. Seguía habiendo pocos viejos, pero había bastantes más jóvenes. Por eso se ve como más gordita la pirámide en esta parte. Volvamos a viajar 12 años hasta el siguiente censo de población, aquel que fue en 1974, donde ya éramos 6,5 millones de ecuatorianos, es decir, más del doble que en el primer censo en el año 50. En otras palabras, la población se había duplicado en 24 años. Como se puede ver, la pirámide estaba especialmente gordita en esta parte donde están los jóvenes, y es ahí, obviamente, donde se ubican los nuevos habitantes del país. Los nacidos desde el año 50 están en estas líneas. Sigamos viajando en el tiempo y vamos al año 1982, cuando se realizó el cuarto censo de población y cuando ya éramos más de 8 millones de habitantes. Como se puede ver, la pirámide ha crecido muchísimo, sobre todo desde aquí, lo que revela cuán joven era la población del Ecuador, donde en ese año 7 de cada 10 ecuatorianos teníamos menos de 30 años de edad. Y lo más importante, se puede apreciar que en cada generación hay mucho más gente que en la anterior. Pero eso va a cambiar a partir del próximo censo. Este es del siguiente censo, el del año 90, donde ya éramos 9,6 millones habitantes y donde se nota un cambio importantísimo. Si bien en cada generación sigue habiendo más gente que en la anterior, la velocidad de crecimiento es mucho más baja. La pirámide deja de expandirse rápidamente y empieza a hacerlo más discretamente. Y ahora pasamos al penúltimo censo, el del 2001, cuando el Ecuador tenía más de 12 millones de habitantes y donde nuevamente se vuelve evidente la tendencia de un crecimiento poblacional algo más lento. Estas generaciones, si bien son mayores que las anteriores, ya tienen un crecimiento mucho más lento que antes. Y finalmente tenemos la pirámide del último censo, el del 2010, cuando ya éramos 14,5 millones de habitantes y donde por primera vez resulta que los más jóvenes son un poquito menos que los menos jóvenes. En otras palabras, los menores de 10 años son menos que los que están entre 10 y 14 años. Por eso la pirámide no solo que deja de crecer, sino que empieza a decrecer, a volverse más angosta en lugar de más ancha. Es evidente que el Ecuador está entrando en una etapa de envejecimiento de la población, pero ese es un tema que quedará para muchos futuros programas. Por ahora, gracias a ustedes por acompañarnos en el programa número 1000 y gracias a toda la gente de Teleamazonas por hacer todo lo necesario para que 3 veces por semana este segmento de economía llegue a sus hogares. Muchas gracias. Gracias al auspicio de